Lo que usted mira detrás mío es supuestamente la imagen de Enoc, un hombre de los muy primitivos, oiga bien, desde la creación del hombre. Un hombre muy al principio de la creación del hombre, que fue llevado por Dios en vida. Es decir, se presentó delante de Dios habiendo sido un hombre que nació de una mujer en esta tierra, pero no se presentó delante de Dios como quien hubiera muerto y por eso llegaba a la presencia de Dios. Por eso es que sobresale este acontecimiento, porque fue un hombre común como todos los demás, y todos los demás hasta llegar a él, que habían ido a la presencia de Dios, se habían presentado delante de Dios porque habían muerto. Pero resulta que de todos aquellos que desde Adán murieron hasta el momento que Enoc fue llevado a la gloria, era el único que llegaba delante de Dios sin haber participado de la muerte. Es decir, estando vivo en la tierra, Dios lo tomó y se lo llevó a su gloria para tenerlo con él, y hasta el día de hoy Enoc no ha regresado. Según dice la palabra de Dios, la gente que lo conocía se dio cuenta que Enoc ya no estaba. La gente que era cercana a él lo buscaron y nunca lo encontraron. Y seguramente que nadie de ellos en aquel tiempo supo qué fue lo que sucedió. Por eso yo me gozo, por eso yo me regocijo en la palabra de Dios. Porque podemos descubrir que lo que la gente del tiempo de Enoc no pudo conocer, no supo, no pudo descubrir que era el destino de Enoc, usted y yo lo sabemos. Ojalá que me entienda. Toda la gente que conocía a Enoc de pronto se dio cuenta de alguna manera que Enoc ya no aparecía, ya no estaba por ningún lado. Oiga, cómo nos está dando idea el Señor acerca del arrebatamiento de la iglesia, ¿verdad? Pues como le digo, la gente del tiempo de Enoc, la gente que conoció a Enoc, de pronto se dieron cuenta que Enoc ya no estaba entre ellos. En otras palabras, se dieron cuenta que Enoc había desaparecido. Y como le digo, los que no eran familiares muy cercanos, seguramente que simplemente recibieron la noticia. ¿No se ha sabido nada de Enoc? ¿O qué saben ustedes acerca de Enoc? Pues nada. Nada más dicen sus familiares que no lo encuentran. O sea, las personas que no eran tan cercanas a él tenían la noticia de que Enoc ya no estaba entre ellos. Posiblemente pensaron, ¿a poco tuvo problemas mentales? ¿Salió? ¿Ya no supo cómo regresar? ¿O a poco salió por ahí al campo y se mató y está en algún lugar pero nadie lo encuentra? El asunto es que entre los que no eran muy cercanos estaba la noticia de que no se sabía nada de Enoc.
Pero lo más tremendo es entre los familiares. Los familiares seguramente que no se quedaron nada más con aquello de que no está Enoc. Bueno, pues vamos a seguir trabajando, vamos a seguir haciendo las cosas del hogar. No. Al darse cuenta que Enoc no aparecía, seguramente que lo buscaron. Y seguramente que lo buscaron por días, por meses. Y hay veces que a una persona que se pierde lo buscan años. El asunto es que los familiares seguramente no solamente se dieron cuenta que Enoc ya no estaba, sino que lo buscaron. Y al final el punto importante es que toda la gente de aquel tiempo solamente supo que Enoc había desaparecido. Pero usted y yo, los que hemos creído en Cristo, los que creemos en la palabra de Dios, hemos sido informados. Nosotros sí descubrimos dónde está Enoc. Esto es, hermanos, lo glorioso de la palabra de Dios, que como en este caso tenemos una revelación de parte de Dios de un hombre que para la gente de su tiempo simplemente desapareció. Pero ahora usted y yo, por la palabra de Dios, descubrimos que aquel hombre no murió y quedó por ahí en algún lugar y nunca nadie lo descubrió. Aquel hombre no se perdió, no tuvo un problema mental y se fue caminando como les pasa a muchos y jamás lo volvieron a ver. Usted y yo, mi hermano, mi hermana, estamos descubriendo que Enoc no salió al campo y lo devoró una fiera, y que por eso ya nadie supo de él. Usted y yo descubrimos por la bendita palabra de Dios, y por eso les digo, seguro que mucha gente dice, ese viejo se emociona mucho. Digan lo que digan, yo tengo una relación con Dios y yo tengo una revelación divina de la palabra de Dios. Y me gozo porque lo que toda una generación, lo que toda una comunidad o una ciudad o un departamento, como le llaman en Centroamérica, o un estado, como le llaman en Jalisco o en México más bien, lo que todos ellos no supieron, ahora Dios me lo revela a mí por su palabra. Ahora a mí, leyendo la palabra de Dios, me dice Dios, hijo, quiero que te des cuenta que allá muy al principio de la humanidad existió un hombre llamado Enoc. Y este hombre era tan especial que me buscaba todo el tiempo. No fueron 8 días los que me buscó, no fueron 2 años los que me buscó, fueron 365 años los que vivió y todos los días me buscó. Hágale cuenta que Dios nos está hablando y me dice, hijo, quiero que pongas atención. Enoc comenzó a vivir y yo comencé a hablar a su corazoncito y su corazoncito se abrió para que yo tratara con él. Y Enoc era tan cuidadoso que no hacía nada sin que me lo comunicara a mí. Enoc era tan cuidadoso que no hablaba nada sin que me preguntara si era correcto lo que iba a decir o que lo guiara en lo que tenía que decir. Y dice el Señor, y no lo hizo por 8 días,
por 2 meses, por 5 años. Así fue toda la vida de Enoc. Enoc vivió 365 años y siempre estuvo pendiente de no ofender a Dios. Siempre estuvo pendiente de honrar a Dios, de manera que era una persona especial. Y era tan especial, como dicen allá en mi tierra, lo bueno, hasta a Dios le gusta. Pues óigame, si era un hombre tan especial, tan respetuoso de Dios, tan cercano al corazón de Dios, tan sometido a la voluntad de Dios, pues en primer lugar, no era alguien que apareció nada más así y era bueno, sino que Dios desde el principio comenzó a buscar guiarlo, como Dios comienza a querer guiar a cada uno de nosotros. Pero de pronto nosotros no le podemos escuchar, no podemos discernir que Dios nos está hablando. Pero ahí tenemos a Enoc, que desde el principio de sus días comenzó a tener esa sensibilidad de Dios, comenzó a pedir la guianza de Dios, y llegó el día que dijo Dios: me es tan especial Enoc y siempre está buscándome y siempre quiere estar conmigo, pues ya no tiene caso dejarlo en la tierra. Así como está, sin ver muerte, me lo voy a traer. Y como Él es Dios y Él puede hacer lo que Él quiera y no hay nada ni nadie que le prohíba, simplemente Dios se llevó a Enoc estando vivo. Y esto es lo glorioso, hermano, hermana. Porque les digo, hermanos, hermanas, yo me gozo porque hace más de 47 años que conozco la palabra de Dios. Y cuando yo comencé a conocer la palabra de Dios, había muchos predicadores que utilizaban este ejemplo de la vida de Enoc para motivarnos a estar preparados para irnos en el arrebatamiento. Y si alguien dijera que eso no tiene que ver con el arrebatamiento, que eso no significa el arrebatamiento, yo le puedo decir: pero viera usted cómo me sirvió a mí para afianzarme en la creencia del arrebatamiento de la iglesia. Pues le diré que si alguien lo duda, aquí estoy. Comencé a conocer las cosas de Dios a principios del año 1977. Oiga bien, 1977 al principio. O sea que ando por 47 años de conocer al Señor. Fíjese bien, ahora quiero que ponga atención. Si aquello que a mí me enseñaron no hubiera tenido efecto o no tuviera, una relación, si no directa, al menos motivacional, para ayudarme a creer más en el arrebatamiento de la iglesia, en primer lugar, yo no estaría en estos momentos hablando del arrebatamiento de la iglesia, cuando muchos líderes ya casi no hablan del arrebatamiento de la iglesia. Cuando muchos hermanos no tienen conciencia del arrebatamiento de la iglesia, porque tener conciencia del arrebatamiento de la iglesia es estar preparándose y estar preparado para que en cualquier momento nos vayamos.
Y la otra cosa es que le estoy poniendo el mismo ejemplo de Enoc que a mí me pusieron hace 47 años atrás. Quiere decir que sí ayuda. Quiere decir que Dios hace cosas que a veces nosotros no entendemos por qué las hace. Pero yo creo que aquella persona o personas que un día, leyendo acerca de Enoc y su experiencia, y tuvieron ellos la revelación de parte de Dios, o creyeron que era la revelación, de que aquello tenía semejanza con el arrebatamiento de la iglesia, yo creo que era revelación de parte de Dios. Porque como le digo, en primer lugar, con ese alimento de niño me alimenté yo. Con ese conocimiento de la experiencia de Enoc crecí yo. Y aquí estoy en este día, sano, fuerte en la creencia del arrebatamiento de la iglesia. Y todavía repitiéndoles a los que quieran escuchar estas enseñanzas. En otras palabras, me nutrí de un alimento que me fortaleció para llegar hasta aquí cuando ya estamos a punto de irnos con el Señor. Estoy con la esperanza de irme con Cristo más viva que nunca, y es lo que estoy buscando de compartirle a los demás. En otras palabras, crecí espiritualmente, ya casi me muero de viejo y ahora les estoy sirviendo la cucharadita de alimento a los tiernitos y les estoy compartiendo lo que a mí me hizo crecer. Así es que, hermano, hermana, nada más grábese esto y aquí dése cuenta de algo. ¿Por qué razón? Fíjese bien. ¿Por qué razón Dios se llevó a Enoc estando vivo? La iglesia o los creyentes que estemos en el momento del arrebatamiento, vamos a estar vivos, no vamos a morir primero para luego irnos. Está escrito en la palabra de Dios que nosotros los que estemos vivos seremos transformados para poder estar con el Señor. Y déjame decirte, Enoc tuvo que ser transformado para estar con Dios cuando Dios se lo llevó. Porque el mismo Dios dice: carne y sangre no heredarán el reino de los cielos. Por lo tanto, si nosotros los creyentes vamos a ser levantados hoy, antes de ser levantados, seremos transformados de este estado natural a un estado espiritual que nos permita estar en la presencia del Señor. Y allá, hace muchísimos años, Dios se llevó a Enoc estando él vivo. No le dio la muerte antes, sino estando vivo, se lo llevó. Por lo tanto, tuvo también que sufrir una transformación semejante a la que va a sufrir la iglesia que se va en el arrebatamiento. Ahora, lo glorioso es que no solamente encontramos esta escritura de Enoc allá, al principio de la Biblia, sino también la encontramos acá, al final de la Biblia, en el libro o en la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, ahí está la vida de Enoc reflejada. Ahí se le recuerda a Enoc y dice la Sagrada Escritura:
el Espíritu Santo a través del escritor de la carta a los hebreos. Por la fe, oiga bien, por la fe o por la confianza que tenía Dios y Enoc. Por la fe y la confianza que le tenía Enoc a Dios, se ganó el que Dios lo arrebatara, el que Dios se lo llevara. Y como le digo, qué curioso, que si no tuviera una relación, pues allá se hubiera quedado simplemente la escritura de Enoc en Génesis. ¿Y para qué recordarla en la carta a los hebreos? ¿No le parece a usted un poco raro? Y que para nosotros la iglesia es precisamente la fe, la confianza que nosotros pongamos a Dios, lo que va a hacer posible que seamos arrebatados. Porque Enoc vivió 365 años agradando a Dios. Y yo pienso que es justo que yo le diga, en realidad, yo apenas nací ayer en comparación a la vida de Enoc. ¿Cómo podría yo quejarme? ¿Cómo podría yo decir qué difícil es la vida cristiana cuando tenemos el testimonio de un hombre en el Antiguo Testamento que se llamó Enoc, el cual vivió, fíjate bien, no 75 años como Rafael Rodríguez, sino 290 años más? ¡Ay, Dios santo! Ojalá que eso te enseñe, ojalá que eso te hable, y yo te digo cada día y en el momento que yo estoy aquí dando el mensaje o en el momento que estoy predicando, Dios me da revelaciones de ese momento. Y esa revelación gloriosa, hermano, hermana, de que Enoc, allá al principio de la Biblia, empezó a tener relación con Dios, comunicación con Dios, amistad con Dios. Y vivió 365 años. Y en los 365 años agradó a Dios. ¿Cómo puedo decir yo que no son los 75 años que tengo de vida los que estoy sirviendo al Señor? Son menos todavía. Son 75 años que tengo de vida, pero son 47 de conocer al Señor, por lo cual hablaría de 47 años. Imagínate, si yo tengo 47 años conociendo al Señor y viviendo con el Señor, ¿cómo me puedo quejar y decir, Señor, la vida cristiana es muy difícil, Señor, ayúdame, no sé si vaya yo a estar preparado cuando tú vengas a arrebatar la iglesia? No sé. El testimonio de Enoc nos da una palmada así, mire. Cállate, muchacho malcriado. ¿Pero por qué, hermano Rodríguez? Porque nos puede decir Enoc, yo no viví 47 años creyendo en Dios y sirviendo a Dios como ese llorón de Rafael Rodríguez, ese hombre que se queja tanto que se llama Rafael Rodríguez. Puede decir Enoc, yo viví con mi fe en Dios, con mi confianza en Dios, caminando con Dios, 365 años. En otras palabras, puede decir Enoc, yo viví más de 300 años que Rafael Rodríguez y viví creyendo en Dios
sirviendo a Dios, agradando a Dios, consagrado a Dios, como para que nadie de este mundo pueda decir, la vida cristiana es dura. Esto está tremendo, hermano. Esto está tremendo, hermana. Mira lo que dice la palabra de Dios. Es más, mira ya el tiempo que tenemos y todavía no te leo la escritura. ¡Qué tremendo! Eso está especial. Génesis capítulo 5, versículos 23 y 24. Y te voy a leer en la Biblia que se llama Nueva Traducción Viviente. Mira qué hermoso dice la palabra de Dios. Enoc vivió 365 años. Quiere decir, esa fue la vida total de Enoc. 365 años. Antes la gente vivía muchos años. Matusalén casi le llegó a 1000. Así es que Enoc vivió 365 años y luego dice, andando en íntima comunión con Dios. Andando en íntima comunión con Dios. Eso, hermano, hermana, está especial. Eso es algo glorioso y yo quiero decirte, mi hermano, mi hermana, hay algo muy especial para ti y para mí en este día. Mira, te voy a leer, escogí esta Biblia porque lo explica de una manera maravillosa. En esta Biblia, la Biblia Nueva Traducción Viviente, dice así: Enoc vivió 365 años. Esa fue la vida total de Enoc. Y luego en el verso 24 dice, andando en íntima comunión con Dios. ¡Qué tremendo! ¡Qué testimonio! Déjame decirte, tengo la plena seguridad que muchos hermanos y hermanas que me están mirando y escuchando nunca habían leído acerca de Enoc. No habían conocido a Enoc. Y mira qué tremendo personaje era. Mira qué clase de hombre era. Enoc vivió 365 años. Eso lo dice en el verso 23 en esta Biblia. Y en el verso 24 comienza diciendo, andando en íntima comunión con Dios. Hermano, hermana, eso causa una inquietud allá adentro, causa un celo, pero un celo de los buenos, un celo de Dios. Eso como que lo incentiva a uno, lo incita espiritualmente a emular lo que hizo Enoc, a hacer lo que hizo Enoc, a imitar lo que hizo Enoc. No podemos nosotros decir que es difícil caminar con el Señor. Yo creo que lo difícil es romper el hielo para acercarnos a Dios. Yo creo que lo difícil, hermanos, es quitarnos el montón de cosas que tenemos en la mente para poder ser libres y tener esa relación íntima con Dios. Si tú me estás escuchando frecuentemente, yo muy frecuentemente les anuncio que me salí de mi casa, que estoy en la montaña allá en México, en Michoacán, o que estoy en Texas y estoy solo. Y ha habido personas que me han dicho, hermano Rodríguez, lo vamos a visitar.
Y cuando estoy en esa relación con Dios, le digo, Señor, que no me visite nadie, Señor, que me encuentre solo acá. Porque es tan maravilloso platicar con el Señor, sentir al Señor, convivir con el Señor, que como te digo, nadie que realmente sea hijo o hija de Dios puede decir que es muy difícil caminar con Dios. Lo difícil está de este lado, no del otro lado. Y lo difícil está cruzar el umbral de lo humano a lo divino. Lo difícil está en romper esa barrera y tener la verdadera relación con Dios. Aquí voy a repetir algo que les he dicho a los hermanos. A través de los años, a mí me han dicho los hermanos, hermano Rodríguez, usted nunca ha orado y ayunado por 40 días como tal predicador, no voy a dar nombres. Y yo les he dicho, pues no, 40 días no. Hermano Rodríguez, pues ¿qué les digo, hermano? Si les digo que sí, no es verdad. Entonces, no he orado y ayunado 40 días. Y me dicen, hermano, es que el modelo de orar y ayunar 40 días lo tenemos en Moisés, que estuvo 40 días allá en el monte Sinaí, sin comer y sin beber agua. Y yo les he dicho a los hermanos, perdónenme hermanos, pero así como estuvo Moisés en el monte Sinaí 40 días y 40 noches, sin comer y sin beber agua, yo puedo quedarme 6 meses, se los aseguro, y no necesito comer ni beber. Y se ponen a reír los hermanos. Hermano Rodríguez, si no ha ayunado y orado 40 días, como lo ha hecho tal predicador, o como lo hizo Moisés, ¿cómo dice usted que va a poder estar 6 meses en la presencia de Dios? Y les digo, hermanos, yo les aseguro que en el momento que Moisés estaba en la presencia de Dios, Moisés ni tenía hambre, ni tenía frío, ni tenía calor, ni tenía sueño. Estaba en la gloria de Dios. Entonces, hermanos, una vez más les digo, por ahí hay una idea horrible en la mente de muchos creyentes, que es difícil orar seguido, porque si usted se da cuenta, hermano, hermana, por lo regular en las iglesias, hasta los pastores le tienen miedo a la oración y al ayuno, le huyen, se asustan con la oración y el ayuno. Hermanos, hermanas, preciosos, preciosas que me están mirando y escuchando, oiga bien lo que le voy a decir. Si hablamos de la oración, sabemos que oración quiere decir hablar con Dios. Quiere decir comunión con Dios. Por lo tanto, oiga bien, ¿quién se va a aburrir de hablar con Dios? Se aburren y se cansan de orar porque lo están haciendo en su carne. No les gusta orar, no les gusta buscar de Dios, porque lo buscan religiosamente. Pero cuando tú le buscas espiritualmente, no te cansas de orar, no te cansas de hablar con Él. Y simplemente te voy a dar un ejemplo. Hace una semana aproximadamente, yo hice 2 viajes. De ida, 28 horas de camino, manejando.
y de regreso 28 horas manejando. ¿Y sabes lo que más necesita uno en esas 28 horas manejando? Es traer un compañero o una compañera con quien vengamos platicando y quien de cierta manera venga al pendiente de evitarte muchos problemas en el camino porque te puedes dormir. Ya me estás entendiendo, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto más no necesitamos la comunión íntima con Dios a cada día? ¿Y cuánto más no vamos a desear caminar con Dios todo el tiempo? Porque ese platicar con Dios nos hace más corto el camino. Si tú vas con alguien manejando, cuando menos acuerdas dices, ¿y cómo es que ya llegamos a tal parte? ¿Qué corto se hizo el camino? Claro, venían platicando y traían un tema muy interesante. Imagínate cómo sufrimos en el camino por no tener una buena relación con Dios. Vamos caminando en este mundo y vamos por ahí buscando escapar de las piedras que nos tira el mundo porque no llevamos al compañero glorioso con nosotros. Entonces, mi hermano, mi hermana, una vez más, que nadie pueda decir es que la vida cristiana es muy difícil, es que no puedo estar preparado para irme con el Señor porque es muy difícil. Cállate, va a decir Dios. Cállate, va a decir Enoc. Va a decir Enoc, si yo caminé con Dios 365 años y al final Dios me sacó de la tierra estando vivo, en cualquier momento que Enoc no pensaba, Dios no le contó, Dios no le anticipó, Dios simplemente determinó llevárselo a la gloria y se lo llevó, estando vivo. ¿No tiene una similitud esa enseñanza con el arrebatamiento de la iglesia? Que el mismo Cristo Jesús dijo, el día y la hora nadie lo sabe. Por eso estén preparados para que puedan ser dignos de escapar de las cosas que vendrán y de estar presentes ante Dios. Oiga, hermano, esto está especial. Por eso dice acá en la Biblia, Nueva Traducción Viviente, Enoc vivió 365 años y en el verso 24, andando en íntima comunión con Dios, y termina diciendo, un día desapareció porque Dios se lo llevó. Un día desapareció porque Dios se lo llevó. Si uno vive, me refiero al creyente en Cristo Jesús, que debería de decir más directamente, si un cristiano logra vivir en íntima comunión con Dios, los días que Dios le dé desde el día que se convierte, tenga la plena seguridad que si usted va a ser parte de la iglesia que va a ser arrebatada, usted va a participar del arrebatamiento de la iglesia. Y como le digo, esta escritura que habla acerca de Enoc nos trae mucha enseñanza acerca
de el arrebatamiento de la iglesia. Porque como le digo, Enoc no sabía nada, solamente tenía en mente tener una buena relación con Dios, portarse bien con Dios, tener una buena amistad con Dios, no ofender a Dios, vivir agradando a Dios. Y solo con eso en mente, cuando menos acordó, fue arrebatado. Seguro que cuando se dio cuenta Enoc, ya estaba en la gloria de Dios. Y seguramente que ahí fue que ya le explicó el Señor: hijo, ahora estás en la gloria, ya no estarás más en la tierra. Pero Señor, ¿cómo es eso? Es que te portabas tan bien, es que me agradaba tanto tu vida, es que no nos separábamos tú y yo. Y dice Dios: ni modo que yo me fuera a la tierra. Ahí la única cosa era que tú te tenías que venir a mi gloria. Así es que como yo puedo hacer cualquier cosa, me tomé la libertad y ya te traje de una vez a la gloria. Y aquí vendrán todos aquellos que tengan esa misma relación que tenías tú conmigo. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo, hermana. Qué bendición. Y una vez más le digo, que nadie diga y que nadie se le ocurra decir: Rafael Rodríguez está inventando algo por ahí, Rafael Rodríguez está emocionado. Déjeme decirle, soy un siervo de Dios, soy un hombre de Dios, soy un cristiano que tiene relación con Dios. No soy un santo así de los que brillan, pero soy un hombre que tiene temor de Dios, soy un hombre que busca cada día de Dios, y soy un hombre que le puedo decir con todo mi corazón que si el Señor se va a llevar a la iglesia hoy, aunque sea de los últimos que entren, pero hoy me puedo ver en el reino de Dios si hoy va a ser el arrebatamiento de la iglesia. Y yo les digo, con que sea el último que entre y quede dentro de la gloria de Dios, no importa. Que entren todos primero, no importa. Con que yo también sea parte del grupo, con eso hay. Y precisamente por eso estoy en las cosas de Dios, y el Señor me pone a compartirte estos testimonios para que tú también estés preparado, para que tú también participes de el arrebatamiento de la iglesia. Entonces, mi hermano, mi hermana, recordemos esto. Nuestro fundamento escritural, o el fundamento que tenemos en la Biblia acerca del arrebatamiento, lo encontramos en parte ahí en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17. Ahí está parte del fundamento bíblico que tenemos del arrebatamiento de la iglesia, donde dice la palabra del Señor que los creyentes que estén vivos en el momento del arrebatamiento no van a pasar por la muerte antes, sino que estando vivos, en un instante serán transformados, porque en este estado natural no podemos ir a la gloria. Tenemos que sufrir una transformación de lo humano, de lo terreno, de lo físico a lo espiritual. Y luego ya nos encontraremos con Cristo. ¿Entiendes, hermano? ¿Te gozas, hermano? O sea,
Por eso en estos momentos estamos escuchando la palabra de Dios. Y por eso en estos momentos Dios te comparte a través de este siervo inútil el testimonio de Enoc, para revestirte de bendición, para reforzarte tu fe, para animarte espiritualmente, para reconfortarte espiritualmente, para que estés fuerte, para que estés firme, y que en el momento que Dios determine que la iglesia ha de ser arrebatada, tú no tengas ningún problema. Tú estés preparado, preparada para ser de los que serán transformados y se encontrarán con Cristo Jesús. Oye bien, hermano, hermana. Mucho se ha anunciado, mucho se ha dicho. Oye, mucho se ha dicho. Mucho se ha enseñado. Que la iglesia de pronto va a desaparecer y que la gente no se va a dar cuenta para dónde se fue y que van a andar buscando a los cristianos desaparecidos y que va a ser una noticia grande. No, hermanos, no haber tal inquietud con tanto tiempo de diferencia. ¿Por qué, hermano Rodríguez? Porque en un instante, como dice Primera de Corintios 15:52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, será esa transformación de la iglesia. Y en ese instante que es la transformación de la iglesia, ya está el mundo escuchando la voz con autoridad de Cristo. Ya se va a estar escuchando el grito de autoridad de un ángel y se va a escuchar como una trompeta que ensordece a este mundo. Por lo tanto, no habrá tiempo para que busquen. En un instante la iglesia será transformada y en el próximo instante ya el mundo está aterrado, aterrorizado, porque está mirando a Cristo glorificado, ahora ya preparado para castigarles por su incredulidad y por su desobediencia. Entonces, yo no quiero decirle como muchos dicen, y a veces en alguna oportunidad predicando yo dije, si usted está cuando sea el arrebatamiento de la iglesia y usted no está preparado, ¿a poco va a preguntar dónde está Rafael Rodríguez? Alguna vez dije yo eso, porque no tenía todavía la revelación completa y había escuchado mucho que decían los enseñadores de antes, algunos de ellos, que cuando fuera el arrebatamiento toda la gente iba a descubrir que ya no aparecían por ningún lado aquellas personas y que los iban a andar buscando. Déjame decirte, solamente en eso no nos vamos a parecer a la gente del tiempo de... Solo en eso no nos vamos a parecer a la gente del tiempo de Enoc. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo no vino juicio sobre los demás. Por lo tanto, Enoc fue transformado y se lo llevó Dios. Y la gente tuvo tiempo de buscarlo. Y la gente de los alrededores tuvo tiempo de saber la noticia de ese desaparecido. Solo en eso podemos ver la diferencia de la experiencia de Enoc y de lo que experimentará la iglesia. Pero en todo lo demás, similar. Y hay una diferencia, porque en aquel tiempo es una semejanza, es una enseñanza, es un ejemplo para ayudarnos a entender. Y acá en el arrebatamiento de la iglesia
es el final ya. Es el recogimiento de los creyentes e inmediatamente viene sobre los demás el juicio de Dios por incrédulos y por desobedientes. Entonces, mi hermano, mi hermana, traemos en este día a nuestra memoria el acontecimiento de la vida de Enoc, de lo que le sucedió a Enoc, para poder ilustrar y para animar a todos aquellos creyentes que aman a Cristo y que quieren irse con Él. Yo quisiera, mi hermano, mi hermana, que usted pudiera checar en un mes cuántas veces le he hablado acerca del arrebatamiento de la iglesia o de la segunda venida de Cristo, y se va a sorprender cuántas veces he hablado en estos días. Y si usted checara las predicaciones de la mayoría de los predicadores en estos días, descubriría también con horror cómo casi no predican acerca del arrebatamiento de la iglesia. Lo cual, mi hermano, mi hermana, es un terrible peligro, porque lo que más tenemos encima ya son los juicios de Dios sobre el mundo, y lo que está más próximo a suceder es la manifestación de Cristo por su iglesia. ¿Y no le parece un poco raro que cuando más cerca estamos del arrebatamiento de la iglesia, es cuando menos los líderes cristianos están enfatizando en eso? ¿Sabes por qué no están enfatizando? Perdona que te lo diga. Porque ellos mismos, pensando que están haciendo lo correcto, no están siendo guiados por el Espíritu Santo. Y ellos están poniendo lo que ellos consideran que es lo correcto, pero no hablan del arrebatamiento de la iglesia. Señal que o el predicador se está moviendo por lo que él piensa y cree que necesita la iglesia, o está ignorando la voz del Espíritu Santo. ¿Te das cuenta? Y es que muchas veces los que predicamos la palabra de Dios no buscamos la dirección del Espíritu Santo, a ver qué es lo que el Espíritu Santo nos revela que necesita el pueblo, sino que nosotros mismos, por ver a la gente cómo está, o nosotros mismos, porque hay un problemita en la iglesia entre dos hermanos, o nosotros mismos, porque la gente ya casi no ofrenda, ahí sacamos el mensaje. En otras palabras, a veces estamos alimentando al pueblo con mensajes más humanos que espirituales, más de la carne que del espíritu. Así es que no se olvide de esto. Hermano, hermana, tenemos este día una escritura maravillosa, y es la escritura que nos habla de la experiencia de un hombre en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, el cual fue diferente a los demás. Un hombre diferente, un hombre raro, porque todos los demás parecían ser normales, ser comunes, y como que la vida de este hombre era anormal. Posiblemente tú no te has puesto a pensar, pero yo creo que la vida de Enoc era una vida que causaba sorpresa, causaba inquietud en la gente, porque toda la demás gente seguía un lineamiento, una forma de vida, y la vida de Enoc era muy diferente. Seguro que lo veían raro, y precisamente
el Señor nos ha detenido hoy a meditar en la vida de Enoc, que fue un hombre diferente, fue un hombre raro a comparación de los demás, porque era un hombre que no andaba envuelto en los ambientes del resto, era un hombre apartado, era un hombre diferente. Y la diferencia era porque él caminaba con Dios. Pero por ser diferente, por ser raro, por no ser como los demás, Dios se lo llevó. Y es exactamente lo mismo que va a suceder. Que todo aquel que verdaderamente ha creído en Cristo Jesús tiene que ser diferente. Y por ser diferente, la gente lo va a ver y va a decir, no, este no tiene ambiente como nosotros, no, este es aburrido, no te juntes con ese, no, déjalo allá que esté aparte. Pero eso es lo que va a hacer la diferencia en el momento que la iglesia sea arrebatada. Cristo viene por los raros, los que no se parecen al ambiente que viven muchos en este mundo. Cristo viene por aquellos que a veces los llaman fanáticos, porque van mucho a los retiros y a las vigilias y están muy frecuentemente en la iglesia. Cristo viene por los raros, que no vociferan y no abren su boca por hablar y no actúan por los ímpetus de su carne, sino que le permitan al Espíritu Santo que los guíe. Ahora, eso lo escoge uno. En eso Dios no determina a quién se lleva o a quién no se lleva. Es decir, Dios no establece, dice, a este me lo voy a llevar, a aquel me lo voy a llevar, a este no me lo voy a llevar. No. La diferencia la hacemos nosotros. A Enoc se lo llevó Dios porque Enoc individualmente de él mismo, de él salió, a él le pareció bien acompañarse de Dios todo el tiempo, acercarse a Dios todo el tiempo, ampararse bajo la sombra de Dios todo el tiempo, y por eso se lo llevó Dios. Pero hermanos, hermanas, creo que el tiempo se me ha terminado, y yo no sé si Dios te habló hoy, hermano, hermana, con este tema del arrebatamiento de la iglesia y la vida de Enoc. Aquí me voy a detener